Dios les bendiga, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Hay tiempos críticos, tiempos difíciles, tiempos caóticos y siempre ha surgido ciertas cosas en la vida del ser humano. Hoy en día, este, vivimos estos tiempos que son crisis, tal vez públicas, políticas, sociales, de bienes internacionales, no sé. La cosa es muy importante que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Después de 70 años que el pueblo de Israel había sufrido la esclavitud, hubieron tiempos también difíciles. Después que habían sufrido esos tiempos de esclavitud, habían tiempos más malos todavía. Y tal vez nosotros, por lo que estamos pasando, nos asustamos y creemos que las cosas son mejores porque nos han predicado un evangelio light, que no vamos a sufrir, que vamos a ser bendecidos y bla, bla, bla. En algunos lugares dicen, levante su mano y usted va a ser bendecido, mire, si usted da, va a ser bendecido. Mire, el dar es bíblico, el diezmar, el ofrendar, dar primicias, es parte de la escritura, es parte del evangelio. Pero nosotros tenemos que tener paz y tranquilidad cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Así dice, porque su vara, su callado nos infundirá aliento. Y en medio de la crisis o de los perseguidores o de nuestros enemigos, ahí va a estar la bendición de parte de Dios. Muchos hoy en día se han preguntado a sí mismo, ¿cómo le hago? ¿Sabe qué? El pueblo de Israel llevaba las primicias, sus diezmos, sus ofrendas en las fiestas que había, cuando se reunía todo Israel. Y el pueblo levita sobrevivía de eso. Entonces, hoy en día está pasando eso. Yo sé que el nombre de Dios es Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Y podemos creer de que este tema o este análisis bíblico o esta lección le podemos escribir, ¿sabes qué? Viviendo el tiempo difícil, viviendo el tiempo difícil económicamente. A veces la economía es lo que mueve nuestras vidas, pero nosotros sabemos que servimos a un Dios todopoderoso. El ser pastor no es fácil. Muchos dicen es muy fácil. Y sabe que no, el que es llamado tiene que tener la confianza en Dios completamente. A Elías, en aquellos tiempos de la huida, Elías fue alimentado por dos cuervos. Dice que le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y déjeme decirle que Elías no podía comer cosa inmunda. Él tenía que poder comer res, chivo, borrego, ciervo, eh, animales limpios. No podía. Y el cuervo es carroñero. Pero yo creo que quizás el cuervo se robaba la comida de los mismos israelitas allí porque y le llevaban a su lugar donde estaba huyendo de la situación que estaba pasando. Le llevaban carne limpia. Porque también hay que tomar en cuenta eso. Porque Elías dijo, solamente yo he quedado. A veces creemos de que nosotros estamos pasando nomás estas situaciones en nuestras vidas. Pero no es así. Hay muchas personas también sufriendo y que nosotros no sabemos. Yo estoy bajo un techo. Muchas personas no están bajo techo, están sufriendo diferentes situaciones. Pero algo que tenemos que tener en cuenta de que Jehová es nuestro proveedor. La provisión de Dios en tiempos difíciles. Provisión de Dios en tiempos de escasez. Dios siempre tiene cuidado de lo suyo. Y si usted aceptó a Cristo o le sirve a Dios y usted es hijo de Él, Dios va a tener el cuidado de su vida.
¿Cómo? No sé. Dios es el que se va a encargar de hacer maravillas. Pero necesitamos nosotros someternos a la palabra y buscar la presencia de Dios y compartirla. Hoy, en estos días, no hay servicios de culto. En varios lugares del mundo han cerrado iglesias y no hay provisión. ¿Sabe qué? En los tiempos de Joel, la escritura habla en el capítulo 1, estoy hablando de 750 años antes de que naciera Cristo. Decía que el pueblo se iba a lamentar porque no tenía que ofrecer a Dios, porque había habido una escasez. Había levantado la langosta, el saltón, el revoltón, y se había comido toda la vegetación. Y entonces no iba a haber libación para Jehová, no iba a haber algo para ofrecer a Dios. Hoy nosotros tal vez no tenemos que ofrecer a Dios, pero si nosotros entregamos nuestro corazón y nuestra alma a nuestro Dios, sería lo más importante en nuestras vidas, el poder servirle. Usted y yo, sería la pregunta del millón, ¿cómo estamos en esa relación paralela con Dios? Hay una intimidad. La provisión en tiempos de crisis sería el tema. Después que el pueblo de Israel regresando atrás al inicio, el pueblo de Israel después de haber sufrido 70 años de esclavitud, ya están libres, pero se acostumbraron a tener una vida de esclavos. Si vemos cuando Moisés les dio libertad, el pueblo le decía, nos hubieras dejado en Egipto, allá nos daban cebollas, pescados, puerros, tomates, y comíamos. Tú nos trajiste a morir al desierto. Había una libertad completa, pero el pueblo que se había acostumbrado a estar en la esclavitud. Y a veces nosotros nos acostumbramos a vivir de una manera que Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere que sus hijos sean prósperos espiritualmente, que sean prósperos económicamente, que sean prósperos en todas las áreas de la vida. Que seamos sanos, que seamos salvos, que seamos restaurados y que vengamos delante de la presencia de Dios, y a veces nos acostumbramos a vivir esa vida. Pero ¿sabe por qué? Es porque nosotros no buscamos la presencia de Dios. Yo le invito a que usted busque la presencia de Dios. Que vaya y se congregue si usted me está escuchando en algún lugar del territorio americano. Estoy hablando del continente América, no de América del Norte. Si usted me está escuchando, me está viendo, tiene que comprender, analizar en su corazón y en su mente que Dios no quiere que usted sufra. Él quiere que usted tenga una vida próspera, pero necesitamos volver a la palabra. Jeremías, antes de que el pueblo fuera cautivo, les predicaba y les decía que se arrepintiesen. Y a veces el pueblo lo que hace es creer la mentira y no creer la verdad de Dios. En esos tiempos estaba el profeta Ananías, cuando estaba Jeremías predicando la verdad. Decía que se arrepintiese para que no fueran a esclavitud, pero el pueblo no hizo caso. Y ahí las consecuencias, a veces no hacemos caso nosotros de lo que Dios nos habla acerca de su palabra. Y es cuando fracasamos espiritualmente, fracasamos físicamente, emocionalmente y en todas las áreas. Pero necesitamos buscar esa presencia para que su gloria venga. Cuando fui instruido en el ejército, déjeme decirle, me decían qué hacer. Y teníamos que obedecer para que las cosas surgieran. Tenemos que acatarnos a las reglas bíblicas. Cristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, cuando fue bautizado. Entonces nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios. Y cuando nosotros lo hagamos, las cosas cambiarán. Después de la cautividad de 70 años en Babilonia, el pueblo se acostumbró a vivir una vida de esclavitud.
Pero qué bueno de que Darío, rey de Persia, se levantó y dijo, Jehová, el Dios de Israel, me ha enviado o me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén que esté Judá. Si hay alguno entre vosotros, que vaya y lo edifique. Un tiempo crítico para el pueblo. Ya en Babilonia no los querían porque ya se había cumplido la palabra de Dios escrita en el libro de Jeremías. Pero el pueblo se había quedado por ahí. Y había un joven que se llamaba Nehemías. Cuando llegó Ananí y le preguntó Nehemías cómo está la casa. Ananí le dijo, los muros están caídos y las puertas consumidas al fuego. Y cuando él fue a servir al rey, el rey le dijo, ¿qué tienes? ¿Te ves triste? Y Nehemías le dijo, ¿cómo no voy a estar triste si los sepulcros, la casa de mis padres, están en caos? Parafraseo. Y entonces era un tiempo crítico que estaba sufriendo. Cuando adoraban a Dios, adoraban hacia Israel, hacia Jerusalén. Así era el modo de hacerlo. Esa era una liturgia israelita en esos tiempos. Dice que ponían su rostro hacia donde estaba Jerusalén y hasta allá adoraban y en ese sentido lo hacían. Entonces el pueblo se sentía derrotado, triste, angustiado y todo lo que usted puede creer, creer, pero habían unos que se habían acomodados a vivir bajo esa esclavitud. En el capítulo 2, versículos 17 y 18 de Nehemías dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Dice la Escritura, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien, dice Nehemías 2, 17 y 18. Para Nehemías no le fue fácil, para nosotros no nos es fácil vivir estos días. No podemos adorar juntos porque el COVID-19 está en pleno apogeo. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos libra de todo mal. Tenemos un Dios que nos libra de todo lo que sea. Pero necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos estar ahí. Yo pregunto dónde están los profetas, dónde están esos que se levantaron el año pasado. Esos que dijeron el 31 de diciembre, el 2020 será bendecido, el 2020 será acá. Siempre predican los falsos profetas y los falsos maestros, predican la prosperidad. Pero no predican una palabra viva, una palabra que en verdad edifique al cristiano, al feligrés. Entonces, es ahí a donde está el engaño. En una ocasión, hace 20 años, conocí una persona que el pastor le había dicho, esa casa será tuya. Ella rentaba, esa casa será tuya. Tú quédate allí, que esa casa Dios dice que va a ser tuya y yo te voy a bendecir, pero sé fiel. Bueno, la mujer era fiel, pero la casa no iba a ser de ella. Llegaron los arrendatarios y le dijeron, ¿sabes qué? Desocúpenos la casa. Y ella se decepcionó porque la palabra de ese maestro, de ese falso hombre, le había dicho que esa casa iba a ser, que Dios le había dicho. Y a veces creemos la mentira y no creemos la verdad. Y es por eso que existe tanta desolación espiritual en el mundo actual. No solamente aquí es donde radico. Estoy hablando de toda América, toda Europa. Estoy hablando de todos los lugares a donde hay libertad de culto, a donde se predica eso. Entonces, somos engañados por no querer escuchar una verdad.
El Evangelio es sufrido. Pablo hablaba de libertad y estaba preso. Lo único que no se quedaba preso era la palabra, dice a Timoteo. Entonces, Nehemías estaba sufriendo ese punto importante. Importante a su vida porque Nehemías no se sabe quién es. No sabe de qué tribu es, no tiene sangre real. Pero la cosa que gobernó Israel y puso en cómo se llama, en lineamiento al pueblo de Dios. Tenía a Zambalat, tenía a Tobías, tenía al siervo amonita que iban en contra de él. Él era perseguido, estaba sufriendo una situación, no como la que estamos sufriendo de la pandemia, sino que estaba sufriendo una situación diferente. En cada tiempo hay situaciones diferentes. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Dice ahí Nehemías, y la mano de mi Dios estaba sobre mí. Y la mano de Dios estaba a mi favor. O sea, todo estaba a favor de él porque era un buscador de la presencia de Dios. Vamos a transcurrir en tiempos críticos, pero iglesia, tenemos que volver a la palabra y ser edificados espiritualmente para que su gloria venga sobre nuestra vida. Si nosotros no lo hacemos, ¿sabe qué? No vamos a pedir entonces la bendición de Dios porque no va a llegar sobre nuestras vidas. Nehemías primero le despertó el pensamiento a los que vivían en Jerusalén. Les despertó la conciencia en cuanto a la desolación que estaban viviendo. Tenían los muros caídos y las puertas consumido el fuego. Nehemías se hizo parte del problema para obtener la solución. A veces necesitamos nosotros ser parte de ese problema, o sea, hacernos parte, saber lo que está sucediendo fuera, pero alentar al pueblo y darles una palabra de aliento para que se mantengan firmes buscando la presencia de Dios. Él les dijo, fíjense en lo que está pasando, pero si sabemos que la mano de Dios está sobre nosotros, vamos a ser prósperos. El problema no es todo, porque nosotros tenemos la solución. Mire, conocí un hombre de 98 años, murió de 98. Este hombre dijo, yo tengo que morir sano y salvo. Fue hospitalizado algunas veces, pero ese hombre, ¿sabe qué? Él creía en ese Dios todopoderoso, que le daría la sanidad. Y cuando murió sano y salvo. Lo habían dializado, ¿sabe qué? Se lo quitaron, le dijeron sus riñones están trabajando al 100, pero creía en ese Dios todopoderoso, en Jehová Rafa. Dios es nuestra sanidad. Entonces, nosotros podemos también hacer las cosas. El problema, le dijo Nehemías, lo veis que está. Y ven a Sanballat, a Tobías y al siervo Monita que están acá. Pero él dijo en el versículo 18, pero la mano de mi Dios, dice, la mano de Dios ha sido buena sobre mí. Y así como Nehemías lo hizo, la mano de Dios es buena sobre nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no le creemos al 100 a Dios. Y ahí el problema. Necesitamos confiar en Dios. Que vamos a salir de lo que está pasando en el territorio mundial y saber de que Dios está con nosotros. Dios quiere ser nuestro protector, pero a veces nosotros no nos dejamos. No nos dejamos nosotros. Y ahí la situación más caótica. Nehemías, déjeme decirle, puso la visión de la reconstrucción del muro. Aunque si usted lee el libro de Nehemías, tiene 13 capítulos, va a ver situaciones feas, que le mandaban cartas
Y le decían, si mira, si tú edificas ese muro, si una zorra pasa por ahí, se caerá. Y se burlaban de él. Y tal vez hoy en día, tal vez se pueden burlar de aquel cristiano, de aquel que todavía no conoce bien, se puede estar burlando. Ahora Nehemías comenzó, déjeme decirle, a organizar la situación. Hoy nosotros podemos organizarnos en una cadena de oración a nivel todo América, pero necesitamos mantenernos buscando la presencia juntos para que su gloria permanezca en nuestras vidas. Y cuando lo hagamos, ¿sabe qué? Vamos a ver resultados. Vamos a ver resultados positivos a favor nuestro. ¿Y dónde quedó el mal? ¿Sabe qué? Dios nos libra de todo, pero siempre y cuando nosotros busquemos la palabra. Alguien me dijo, ¿sabes qué? Pastor, hermano Carranza, estoy pasando esta situación. Y una situación caótica que pasaba, estoy hablando de hace 3 años. Y le digo yo, oye, ¿tú le has sido fiel a Dios en todas las áreas? Estoy hablando de todas las áreas. Y me dijo, yo he sido fiel. Sal a tu patio, levanta tu cabeza hacia el cielo y dile a Dios que has sido fiel en oración. Que por qué está permitiendo que pases esta situación caótica en ese momento esa familia. La mujer salió, levantó la mirada hacia el cielo, pero antes le dije yo, ¿sabes qué? Y si no has sido fiel, no salgas, no salgas al patio. Porque si tú no has sido fiel y levantas la cabeza, no te vaya a caer un granizo en la cabeza y te mate por estar mintiendo a Dios. Entonces, si nosotros le hemos sido fiel a Dios, con toda confianza podemos venir delante de Él y decirle, Señor, he sido fiel delante de tu presencia. He estado leyendo la Biblia. He buscado de ti cada día. Es más, no he llegado tarde a la congregación. He estado exactamente sirviéndote. He estado allí buscando de la presencia. Si has sido fiel, dile. Pero si no has sido fiel en alguna área y levantas tu cabeza hacia el cielo, puede caerte un granizo. ¿Sabe qué? A los 20 minutos después de haber orado esa mujer, tocaron la puerta. Estaba sufriendo una situación muy fea. Y le dieron la respuesta. Y le digo, ¿ves cómo es necesario venir ante los ojos de Dios? Acercándose confiadamente al trono de su gracia. Y allí obtenemos el oportuno socorro. ¿Por qué te quejas conmigo? Yo te he enseñado la verdad. Te he hablado la palabra de Él. Así que necesitas tú buscar de Dios. Y hablarle a Él. Y Él resolverá nuestros problemas. Pero a veces estamos acostumbrados a no serle fiel a Dios. Y cuando vienen los tiempos críticos, caóticos, como los que estamos viviendo hoy en día, es ahí el problema. Usted y yo, dijera la pregunta, ¿cómo estamos? Me dijera, hermano Carranza, estamos bien. No, con Dios, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y obtener el oportuno socorro? Necesitamos buscar esa presencia. Necesitamos esforzarnos y poner manos a la obra. Digo, poner manos a la obra, buscar de la presencia de Dios. Y ese es poner manos a la obra para tener una protección de parte de Dios. Pero si no lo hemos hecho, hoy tenemos una oportunidad importante. Y lo podemos, ¿cómo se llama? Comenzar a hacer. Si lo hacemos hoy, y no desmayar, y seguir haciéndolo. La visión en nuestras vidas tiene que ser siempre buscar la presencia de Dios. No siempre será, déjeme decirle, la mejor visión que podamos tener. Pero cuando tenemos una búsqueda a Dios, siempre vamos a tener oposiciones espirituales. Nehemías tuvo
a Sanballat, a Tobías, a Gesén el árabe, apartando al siervo amonita. O sea que eran cuatro. El mundo de la carne, de las dudas, se opuso y se apoderarán de nuestra vida a veces, pero nosotros en el nombre de Jesús tenemos que seguir adelante y buscar de esa presencia. Las cosas se van a ver más difíciles y no lo vamos a ver. Tal vez los planes del Espíritu Santo, perdón, de nuestro Dios, este, el enemigo quiera desviarlo. Pero nosotros vamos a seguir creyendo, aunque nuestra fe falle, nosotros vamos a decir sí. Estamos allí delante de. A veces nos desesperamos nosotros porque no obtenemos una respuesta rápido. Pero déjeme decirle que tenemos que ser pacientes. Contra todo proyecto que el enemigo mueva contra nosotros, nosotros tenemos que creer de que Dios tiene el control en nuestras vidas. Que su espíritu va a estar a nuestro favor. Nuestra fe va a fallar, pero nosotros vamos a creer. Y vamos a creer que vamos a salir de esta pandemia, vamos a salir de este caos. Las cosas negativas el enemigo las borbandea. Se recuerde que nuestras armas no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortaleza. Así dice la Escritura. En la segunda carta de Corintios 10, 4 y 5, habla de eso. Que tenemos que derribar. Porque la lucha no es con carne y sangre. Sabemos de que vienen tiempos más difíciles también en nuestras vidas. Pero tenemos que buscar la palabra. No creerle a esos falsos maestros, a esos falsos profetas que profetizan bien como Ananías en los tiempos de Jeremías. Le contradecía constantemente. Y mire, y la gente le gusta que le endulcen el oído. Y busca esos lugares. Las iglesias de la nueva era están repletas. Hay música, hay una banda completa, echan humo. Pero cuando usted adora a Dios como se debe adorar, ¿sabe qué? Dice, no, no voy, porque allí no hay esto. Entonces yo los mando a otra iglesia. Yo les digo, váyanse, si no quieren, vayan a esas iglesias de la nueva era, de la prosperidad, váyanse para allá. Y no es porque no les he enseñado, yo ya les he enseñado, pero el que no quiere entender, dice la palabra, no eche las perlas a los cerdos ni a los perros, porque las pisotean. Es cuando no hacemos caso a la verdad. Es por esa razón que sucede. O sea, Cristo nos llama, la palabra es dura y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y eso nos quiere decir. O sea, Cristo trata a la persona que no quiere buscar la verdad, los trata como perros y como cerdos. Eso no lo dicen en las otras iglesias porque ofenden al congregante, ofenden al que llegó a la iglesia. Mi amigo, mi hermano, necesitamos volver a la palabra de Dios, que es dura. Pero ¿sabe qué? Nos librará de todo mal si obedecemos la presencia de Dios. Necesitamos regresar a las Escrituras y comenzar a proclamar la verdad. El Dios, dijo Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Por qué? Dice, porque vosotros no tenéis parte ni derecho, dice la palabra, ni memoria en Jerusalén. Le dice en el 2, 20. Ante la crítica, la oposición, Nehemías respondió y le dio una palabra de consuelo al pueblo, una determinación. Ni ellos ni los que dijeron lo harían desistir. Los planes recibidos por Dios se tienen que llevar a cabo. Tenemos que sobrevivir nosotros. Así es que Nehemías tenía la oposición ahí.
Tobías estaba enredado con una hija de un sacerdote. Gesén el árabe estaba ahí también y trabajaba dentro de. ¿Sabe qué? Estaban dentro del gremio. Ahí. Zambalab era el principal. A veces el enemigo no quiere que reconstruyamos una nueva amistad con Dios. ¿Dónde está tu Dios? Alguna vez me dijeron a mí, oye, pastor, ¿y tú por qué andas en bicicleta? Y le digo, porque quiero hacer ejercicio y no quiero ser panzón. Así le dije. No, pero anduvieras en un carro, le digo. No. Mira, yo prefiero, le digo yo, el reino de los cielos y no el infierno. Necesito predicar la palabra, lo que es. No voy a aprovecharme de los demás. Entonces, ¿sabe qué? Necesitamos buscar, regresar a la palabra y buscar de la presencia de Dios. Y cuando usted y yo busquemos de la presencia de Dios, entonces seremos verdaderamente siervos, siervos líderes, que también servimos y tenemos, ¿cómo se llama?, la visión de Dios para compartirla a los demás. Pero necesitamos buscar esa presencia. Usted, si todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si usted quiere reconciliarse, mire, la vida es dura, la vida no es fácil, va a haber sufrimientos, en el mundo tendremos sufrimiento, pero vamos a confiar en el Dios de toda gracia, que hace milagros. Necesitamos buscar a ese Dios, buscar al verdadero maestro de parte de Dios, al verdadero Jeremías y no al falso Ananías, porque Ananías los instaba y pues si hoy fueran los tiempos de Jeremías, déjeme decirle que muchos ministros de culto, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, cayeran muertos en el altar. ¿Por qué? Por no dar una palabra de verdad, por no dar la esencia de Dios, por no predicar esa verdad que necesita el pueblo para que se acerque. Dios le guarde, le bendiga, busque de Dios donde sea que se encuentre, congréguese y si tiene dudas, contácteme por inbox. Tenemos el canal en YouTube, CAF Jiré, así se llama Centro de Avivamiento Familiar Jiré. Ahí puede ver más prédicas, más enseñanza. Dios le guarde, le bendiga, que tenga un excelente descanso y hasta la próxima. Dios le bendiga grandemente